Buenas tardes, jóvenes. Entonces, ahora vamos a continuar con el siguiente tema, en donde, si ustedes recuerdan, en la anterior, pues vimos como una aplicación del funcionamiento del timer tipo on, pero también observamos algunas especificaciones ya más claras de la estructura completa del sistema americano. Por lo tanto, ahora también vamos a avanzar con una aplicación del timer tipo on-off, ¿ok? Para este caso vamos a utilizar un diagrama el cual es retraso al apagado, ¿ok? Retraso al apagado. Para este caso en específico vamos a utilizar el timer off. Por consiguiente vamos a analizarlo mediante un sistema europeo. Ajá. Entonces empezamos con nuestra estructura base, recordando que este tipo de diagramas va empezando por el diagrama de fuerza. Es de arriba hacia abajo, L1, L2, L3, de izquierda a derecha. ¿Ok? Esa es nuestra estructura base. Lo que debemos de siempre de tomar en cuenta. Otra cosa que habíamos observado en primer lugar era nuestro primer elemento de seguridad. En donde, pues sabemos, es una cuchilla con fusibles. ¿Ok? En donde teníamos el símbolo específico de dicho elemento. Pero aquí íbamos a tener un cambio. A diferencia del sistema americano, en el cual nosotros teníamos la posibilidad de poner cualquier nombre, siempre y cuando sea consistente con todos los elementos de las mismas características, aquí se coloca el nombre dependiendo la aplicación o lo que realiza. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, nosotros podemos ponerle el nombre que quisiéramos, siempre y cuando todos los elementos tuvieran que con las mismas especificaciones, el mismo tipo de función, fueran igual. En este caso es por la operación que realice. En este caso, nuestro sistema hace este tipo de elementos funcionan como un interruptor. Y de hecho, esa es la razón por la cual se coloca el nombre F, que sería una traducción de un fusible, pero en idioma alemán. Es por eso que es F. Y al igual que en el caso del americano, todos los elementos que hagan la misma función van a llevar ese mismo nombre. Es por eso que que funciona como un interruptor, un fusible, y que hacen una función parecida, que es la de protección, iban a llevar el mismo nombre. F2, F1, F2. Siempre empezando por diagrama de fuerza. Después teníamos nuestros dos elementos de protección. Después íbamos a nuestro elemento de control. En donde pues obviamente teníamos nuestro respectivo contacto. Y aquí viene otra diferencia del sistema americano. Aquí sí vamos a colocar el elemento del dispositivo. Aquí nosotros tenemos tres opciones diferentes para poder colocar. Puede ser K, que es contacto, KM, contacto electromecánico, o KA, contacto especial. Digámoslo así. ¿Ok? Para
especificar estos dos, nosotros podemos utilizar este o este. ¿Ok? Pero para ser más específicos, más directos, dejamos de lado el utilizar solamente el K, que puede ser cualquier tipo de contacto, incluso ahí nos podríamos confundir, y nos fuimos por la especificación KM. Ajá. Para ser más congruente con la función que va a realizar, que es un contacto mecánico o electromecánico. Ajá. Entonces, teníamos dos opciones. K, al ser un contacto especial, lo vamos a utilizar en otro momento, pero lo vamos a utilizar un poquito más adelante. ¿Ok? Entonces, ya tenemos nuestros dos, nuestro dispositivo de protección y nuestro dispositivo de control. Ahora nos vamos a ir con nuestro segundo dispositivo de protección, que en este caso es la sobrecarga. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos la sobrecarga, esta también, al igual que este, es un elemento de protección. F3. Es por eso que todos tenían la misma disposición. Ajá. Todos los elementos de protección, todos los elementos de control. Ajá. Por último, obvias razones, pues vamos a llegar a nuestro último dispositivo, que sería nuestro dispositivo actuador. En este caso, nuestro motor. Ajá. Ahora, nos vamos con la especificación de cada uno de los bornes. Y aquí tenemos dos opciones. Ajá. Anteriormente, estamos hablando de hace unos 20 años aproximadamente, estaba muy marcada la diferencia entre americano y europeo. ¿Ok? Con la globalización vino algo muy importante, que es la estandarización de los procesos. Pero eso no significa que aún se puedan encontrar estas pequeñas diferencias. ¿Ok? En donde en un inicio todas las entradas de conexión de cada dispositivo eran ejemplificadas por letras del abecedario. A, B y C como entradas, las primeras letras y las últimas para las salidas. ¿Ok? X, Y y Z. ¿Ok? Esto es lo primero que se llegaba a encontrar. Como lo repito, con la estandarización y globalización de los procesos, esto cambió. Y para mayor facilidad, se repite lo mismo que tenemos para sistema americano. En eso fue algo flexible. Entradas 1, 3, 5, salidas 2, 4 y 6. Lo mismo para los elementos de control. 1, ahora 3, 5, 2, 4 y 6. Ok, les repito. En un inicio se llegaba a utilizar nada más esta nomenclatura. Después, con la globalización, se empezó a utilizar, ya que es un sistema más fácil de entender. Ajá. Sobre todo para los elementos que están en toda la parte del diagrama de control. Ajá. 1, 3, 5, 2, 4, 6. Y también por otra razón. Cuando estamos hablando de las terminales del motor, algo que sí se conservó es utilizar las 3 o las 6 últimas letras del abecedario. Entonces, sus terminales en europeo las vamos a encontrar de esta manera: X, Y y Z, en el caso de que solamente tengan 3 terminales. Y cuando tenemos más de 3 terminales, que les repito, este es por el tipo de conexión que vamos a tener dentro del motor. Ajá. Vamos a tener B y W. ¿Ok?
Es así como nosotros podemos llegar a encontrar nuestros motores. Muy importante, lo repito, esto se debe al tipo de conexión que vamos a tener en nuestro motor. Una conexión ya estándar, la otra una conexión personalizada dependiendo del tipo de proceso. Más adelante vamos a poder observar también qué tipo de aplicaciones podemos tener para tres terminales y 6 terminales. ¿Ok? De lo que acabamos de observar, pues ya tenemos nuestro diagrama de fuerza completo y el por qué hemos estado utilizando lo que hemos estado utilizando. ¿Ah? Una vez dicho esto, pues de la misma manera vamos a ir con nuestro diagrama de control. Ajá. Recordando que para este dispositivo vamos a utilizar o vamos a hacer la referencia a un atraso al apagado. De la misma forma que lo hicimos, especificamos línea 1 y aquí, si no hay necesidad, colocamos el neutro nada más. ¿Por qué? Porque vamos a colocar la protección. Ajá. Y si ustedes observan, no importa la protección que coloquemos, esta va a atender bajo la misma especificación que dijimos. F o fusible. F4. ¿Ok? La protección, que es lo que no hemos colocado, que eso también es muy importante. Para el caso de fuerza, 3 por 10 amperes. 3 por 10 amperes. En este caso, el nivel de protección es otro. Y aquí, 1 por 10 amperes. Esa es la razón por la cual hemos estado utilizando esta forma de etiquetar nuestros ejercicios. ¿Ok? De igual manera, vamos a empezar con nuestro diagrama base. Ajá. Y vamos a empezar por, obviamente, nuestro botón de paro de emergencia. Botón de paro. Ajá. Botón de arranque. Su enclave. Ajá. Su actuador. Y la sobrecarga. Ajá. Ahí está. Entonces, ya tenemos especificado nuestro sistema. Ahora vamos a recordar. Este sistema es un retraso al apagado, ocupando el sistema OFF. ¿Ok? ¿Cómo es esto? Cuando nosotros tenemos funcionando nuestro sistema, una vez que nosotros presionemos el botón de paro, va a tardar todavía en detenerse o desactivarse nuestro sistema. Entonces, si nosotros observamos, aquí inmediatamente que nuestro sistema se desactive o que nosotros desenergicemos con nuestro botón de paro, nuestro motor se va a detener. Entonces no sería la forma correcta. Aquí lo que nosotros es mediante la utilización de un contador de tiempo, de un relevador tipo OFF, vamos a mantener todavía activo nuestro sistema. Entonces, ¿cómo modificamos nuestro diagrama base? ¿Ok? Lo primero que debemos de tomar en cuenta es que nuestra bobina del motor no puede estar en la primer línea de activación. ¿Ok? O en la línea o bus principal de control. Debe de estar en una posición secundaria. Lo segundo que debemos de tomar en cuenta es que este debe de estar con la condición de activación dependiente de un contacto temporizado. ¿Ah? ¿En dónde? En donde no pueda ser afectado por el botón de paro, pero sí por los demás elementos de protección, que serían paros de emergencia y sobrecarga. Entonces, bajo este concepto, solamente tenemos un lugar, que sería este. Está influenciado por el botón de paro de emergencia, está influenciado por la sobrecarga, pero no está influenciado por el botón de paro. ¿Ok? Necesitaríamos un contacto normalmente abierto
¿De quién? De el relevador temporizado. Por lo tanto, aquí iría de manera directa nuestro actuador final. Pero ¿en dónde iría entonces nuestro actuador o la bobina del relevador temporizado? Este, por el contrario, iría aquí. Timer off. ¿Ok? Nos hace falta obviamente especificar el contacto que vamos a utilizar y aquí lo vamos a colocar. ¿Ok? Ahí está. Ya tenemos nuestro sistema. Antes de empezar con el etiquetado, vamos a ver si este funciona. Nosotros presionamos botón de arranque, energizando la bobina del timer. ¿Ok? Si nosotros recordamos, en la curva de funcionamiento, habíamos dicho que los contactos de los respectivos timers, sobre todo del tipo off, inmediatamente que nosotros desenergizamos la bobina, estos cambian de posición. ¿Ok? Cerrado, normalmente cerrado a abierto, normalmente abierto a cerrado. Entonces aquí nosotros tenemos un contacto normalmente abierto. Energizamos a la bobina, este va a cambiar de posición y se va a cerrar. Inmediatamente se energiza la bobina del motor o del relevador de potencia. ¿Ok? Energizando a nuestro sistema. Este está funcionando, ya arrancó, ya está listo. Está funcionando, está trabajando. Presiono botón de paro. Queda fuera del rango de operación de mi motor, pero desenergiza solamente a la parte de ¿quién? Del relevador de tiempo. ¿Ok? Cuando se apaga el relevador de tiempo, entra inmediatamente el contador, alargando el tiempo de operación del contacto. ¿Ok? Por lo tanto, mi sistema va a tardar el tiempo que nosotros coloquemos. Aquí vamos a imaginar que son 5 segundos. 5 segundos después mi sistema se va a apagar. Y es ahí donde tenemos un atraso al apagar. ¿Ok? Ya vimos que está funcionando, ya está trabajando. Ahora viene la parte de la etiqueta. En donde, si ustedes recuerdan, nosotros a todos los botones de paro les colocamos S1, S3. ¿Por qué es esto? Dentro del sistema europeo, nosotros podemos seleccionar por el tipo de operación. Aquí está trabajando como un switch, un interruptor, un botón tal cual. Entonces, en general, la letra S aplicaría para todos esos elementos. ¿Ok? Porque la palabra switch en alemán es un interruptor. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta es que para el sistema europeo, los elementos normalmente cerrados son números o son considerados nones. ¿Ok? Es por eso que S1, S3 son botones de paro. Por el contrario, en el caso del botón de arranque, S2 es un botón de normalmente abierto. Y los elementos de esas características regularmente son números pares. Bueno, eso es regularmente, ya que en algunas ocasiones se pueden llegar a invertir, pero no es común. ¿Ok? Aquí van a funcionar bajo también el mismo concepto de que todos los elementos con la misma función tiene ese identificador. ¿Ok? Puede llegar a variar, pero no es común. Después nos vamos con nuestro elemento actuador, KM. ¿Ok? De igual manera, aquí, aunque es un solo elemento, también le debemos de colocar un identificador, KM1. Y es aquí a donde vamos a utilizar el contacto con otra característica o el contacto especial, en donde estos de manera regular también se le colocan a los contadores de tiempo, KA.
en este caso Ka1. Y aquí también quiero que observen una característica que estamos observando. Para este ejercicio el enclave no depende de Km1, sino de un contacto auxiliar de Ka1. Ajá. Y por obvias razones, el contacto principal, que es el contacto temporizado, es el que mantiene a nuestro dispositivo encendido. Ajá. Es por eso que ocupamos todas y cada una de estas características. Ajá. Esto es algo muy importante. Después, también al igual que en el caso de fuerza, debemos de tener en cuenta los bornes de conexión. ¿Ok? En donde, si nosotros recordamos, los elementos que su primer naturaleza es normalmente abierto o normalmente cerrado tienen un identificador inicial, como en el caso de control americano. Aquí también vamos a tener dos identificadores principales: el tipo de elemento principal, botón normalmente abierto, botón normalmente cerrado, y el tipo o el número de contacto que es. ¿Ok? Aquí para este tipo de dispositivos sabemos que los nones son regularmente normalmente abiertos, por lo tanto aquí sería 1, 2. ¿Ok? Los primeros, identificador. Ajá. Los principales. 1, 2. Y después el número de contacto. Ajá. A donde, de igual manera, casi siempre por lo regular, empezamos cuando es un dispositivo con esta naturaleza, sería el segundo borne de conexión. 3. Perdón, aquí es 1 y 1. 1 y 1, 3 y 4. Lo mismo aquí, 13, 14. ¿Ok? Cuando es un normalmente abierto, regularmente empieza por el 2. Ajá. Y por los primeros bornes de conexión 21, 22. Ajá. Eso es más o menos como lo tenemos. Lo mismo sucede para los contactos, ya sean principales o secundarios. En este caso, si observamos, este es un contacto auxiliar. Por lo tanto, aquí no empezaríamos directamente por el borne 3 y 4 o 1 y 2, sino por los siguientes, en donde tenemos normalmente abierto 2 y 2, siguientes bornes de conexión auxiliar 25 y 26. ¿Ok? En algunas ocasiones también podemos encontrar que los definen también con esta misma numeración. ¿Ok? Ya que considera o se puede llegar a considerar que cada dispositivo, cada elemento, ya sea contacto principal o contacto secundario o auxiliar, son elementos diferentes. ¿Ok? También lo pueden llegar a encontrar así. O en su defecto también, como lo vemos aquí, normalmente abierto 21 y 22. En ambos casos es correcto. Aquí en el primero es una numeración continua en los bornes, o en el otro, en donde pueden ustedes encontrar que cada elemento dentro de la bobina lo consideran independiente. Ambos son correctos y eso debemos de tomarlo siempre muy en cuenta. Después nos vamos con el contacto principal, que sería el temporizado, y ese sí siempre va a empezar normalmente abierto 2 y el borne 1, 2, 21, 22. Ahora nos vamos con la alimentación de las bobinas, y aquí sí fueron muy estándar, en donde la bobina, el contacto o la alimentación es A1 y su salida A2. Y esto aplica para todas las bobinas. A1, A2.
Cuando nosotros lo leamos en un plano va a ser el borne A1 de la bobina KM1. En el caso del relevador temporizado, el borne A1 de KA1. Entonces ahí sí más o menos observamos la diferencia. ¿Ok? Y les repito, aquí al estandarizar, de igual manera, podemos encontrar los bornes de conexión de nuestro sistema como 95, 96. ¿Ok? Y esa es la razón por la cual nosotros podemos encontrar todos estos elementos extra dentro de nuestros diagramas de control. Pero ahora sí ya más o menos tenemos una visión de por qué se colocan esos nombres, qué significan, cuál es la razón de toda esta metodología. ¿Ok, jóvenes? Bueno, muchachos, por mi parte es todo. Nos vemos la siguiente ocasión.